Muchas gracias por su espera. Ahora sí vamos a comenzar. Bienvenidos a este webinar que se hizo exclusivamente para Ánfora, donde podrán descubrir los beneficios de Ekahau y será impartido por Jesús Brev, Business Development Manager en Sama Wi-Fi, y Brenda Hernández, Sales Engineer de Ekahau. Recuerden que por estar aquí son acreedores a participar en la rifa de una licencia de prueba de Ekahau, y también si tienen alguna duda sobre el contenido, pueden escribirnos en la parte del chat o de preguntas y al final las resolveremos con mucho gusto. Entonces, damos comienzo al webinar. Hola, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Quesada y primero que todo, Ánfora y Sama Wi-Fi queremos darles la bienvenida y agradecerles mucho por haber destinado una parte de su tiempo a acompañarnos hoy en esta actividad. Nos está acompañando también Cintia Castro, que es nuestra gerente comercial, y también de Sama Wi-Fi está Jesús. Bueno, ya nos explicó, ya nos dijo ahorita Brenda, quién está por ahí, Jesús, y también, bueno, me quedé en neutro, como decimos, pero bienvenidos a todos, ya ahorita ellos se van a presentar. Nuestra empresa Ánfora cuenta ya con más de 35 años, bueno, casi 36 en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones de datos. Para los que nos conocen ya saben que tenemos una amplia experiencia en el diseño, soporte, implementación de diversas soluciones, especialmente la transmisión de datos y comunicaciones IP, cableadas e inalámbricas. Contamos con un amplio portafolio de soluciones relacionadas primero con redes, incluyendo fibra óptica, cobre y Wi-Fi. Somos partners de la marca Ruckus de CommScope, que cuenta con la mejor tecnología de APS y una variada familia de switches de muy alto desempeño. También soluciones de IoT, de seguridad muy avanzadas de SonicWall, con sus Next Generation Firewalls o firewalls de siguiente generación y también antivirus de siguiente generación, con tecnologías de punta y algunas características exclusivas, sistemas avanzados de gestión de la seguridad física con equipos de CCTV, de Indigo Vision, que son líderes en el mercado, y ahora con la integración de Agora, que fue el webinar anterior. También tenemos soluciones para señalización digital, acondicionamiento de centros de datos y bueno, un poquillo más. No vamos a profundizar en esa parte y con mucho gusto les ofrecemos, si tienen interés en conocer alguna cosa más, pues les podemos enviar bastante más información y nuestro portafolio completo. Jesús, pasa al siguiente slide, por favor. Bien, contamos con personal que está totalmente capacitado y certificado por los fabricantes. Algunas de esas certificaciones en ventas e ingeniería nos acreditan como partner élite de CommScope Ruckus. Somos el primero y el más experimentado partner que tiene CommScope en el país, de Ruckus. También estamos certificados en las soluciones de nube del Ruckus Cloud y contamos con ingenieros certificados como CWNA, Certified Wireless Network Administrators. Esta es una certificación que se le da a los ingenieros que se especializan o que tienen un conocimiento profundo y amplio de todo lo que tiene que ver con las redes Wi-Fi. También, sí, somos especialistas en Ekahau, que es precisamente de lo que vamos a aprender un poco hoy y de lo que va a hablar ahorita Jesús y Brenda, que nos va a hacer la demostración. Ellos dos van a acompañarnos ahorita y ya ahorita les explico. Digamos que en lo que respecta a Ekahau, pues es un software que es muy interesante, es muy potente, muy poderoso, no potente, debería decir más bien muy poderoso, y es uno que representa o es el favorito de los especialistas en todo el mundo, precisamente por sus capacidades para poder hacer adecuadamente y con mucha exactitud las simulaciones para poder hacer un diseño óptimo de red y para darle mantenimiento también a las redes inalámbricas. Jesús es de la empresa Sama Wi-Fi y es un excelente y muy experimentado especialista, igual que nuestra compañera Brenda Hernández, que es también quien nos va a hacer la demo ahora más tardito. Y ellos
bueno, tienen mucha experiencia, una amplia experiencia en el diseño y conocen todos los detalles relacionados con todo lo que tiene que ver con las redes Wi-Fi. Entonces, no les voy a contar más y no les voy a quitar tiempo, más bien voy a darle chance a ellos para que empiecen a conversar y tal vez Jesús, si nos cuentas un poquito o le cuentas a la gente un poquito sobre lo que es SAMA Wi-Fi y ya puedas iniciar con la presentación. Entonces, muchas gracias a todos y adelante Jesús. Claro, gracias Manuel, gracias a todo el team de Ánfora por habernos invitado a participar en este webinar. Y como bien comenta Manuel, pues vamos a platicar acerca de una herramienta que es muy común usarla para todo lo que es el diseño y la implementación de redes wireless. Nosotros en Sama Wi-Fi somos un distribuidor autorizado de esa marca, somos especialistas en redes inalámbricas. Y precisamente junto con mi compañera Brenda Hernández, que es nuestra Sales Engineer, ambos estamos certificados también en la parte de Cajao, de troubleshooting y de diseño. Ya estamos en nuestro 5º aniversario como Sama Wi-Fi. Ayudamos en toda la región, tanto México como Latinoamérica. Y pues como bien comenta Manuel, no vamos a quitar mucho tiempo en eso, vamos a irnos de lleno a la parte de la presentación. La mecánica va a ser, voy a hablar acerca de la herramienta y posteriormente mi compañera Brenda nos va a ayudar con una demo que tiene preparada para que puedan ver en vivo las funcionalidades de la solución, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, gracias por la asistencia. De primera instancia tenemos que saber pues cuál es la importancia de tener o hacer un estudio de cobertura, ¿no? Tal cual como su nombre lo indica en inglés, un site survey. Y pues vamos a saber por qué la selección de la herramienta correcta es importante para este tipo de cuestiones. Sabemos que todo parte en cualquier ámbito de la parte de tecnologías de información, todo parte de un buen diseño, de una buena planeación antes de la implementación de una infraestructura. Y sabemos que pues el costo de no tener eso de buena manera, de no hacer una planeación o un diseño, pues nos puede traer problemas, ¿no? A la hora de que el sistema tiene una problemática o se cae el sistema como comúnmente lo denominamos. Los cortes en esos servicios de la compañía pues le cuestan a la empresa y además de que ya sabemos que son pérdidas representadas en dinero, pues también hay algunas otras cosas que no se ven, ¿no? Que son las que denominamos son cosas intangibles y que precisamente pues provoca cuestiones como las que vemos en este slide, el estrés excesivo en la gente que está sufriendo precisamente de esos problemas. Sabemos que vamos a tener lentitud en nuestros procesos, al mismo tiempo pues va a provocar la poca productividad, y obviamente pues una reputación de nuestra marca, ¿no? Y pues por ende también muchas veces estos problemas pues vienen ligados en una limitante de lo que es la gente que está encargada de la infraestructura, por eso mencionamos la parte de recursos limitados, y eso pues también va a provocar que los empleados estén solamente destinados a apagar el fuego y provocamos la falta de innovación. Ahí pueden ver un link precisamente de un estudio que se hizo a través de Gartner, en donde pues marcan que de acuerdo a ese estudio que se hizo, pues esas caídas típicamente pues tienen costos elevados, ¿no? Y pues todo eso lo traducen en minutos y que se va relevante a un costo a una hora, imagínense días o algo más de problemática con más tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para contrarrestar precisamente este tipo de situaciones? Hay consultorías muy renombradas como Forrester, que precisamente habla de un término que se conoce como MUS-IT, por sus siglas en inglés, quiere decir la parte de destinar presupuesto a la cuestión de mantener y operar los sistemas y los equipos en una organización.
Creo que todos sabemos que la tecnología, vivimos diariamente con eso y tenemos que estar pues a la vanguardia, ¿no? De nuestros equipos, de toda nuestra infraestructura y sobre todo de las herramientas que utilizamos para nuestro día a día. ¿Qué otras cuestiones son las que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, sabemos que necesitamos de gente profesional, de gente que esté preparada y capacitada para administrar toda esa tecnología, implementarla, diseñarla en todo el ciclo de la infraestructura, ¿no? De la implementación de la infraestructura. Entonces, el contratar a la gente correcta, pues es de primera mano, importante. Sabemos que de pronto ahí en el slide marcamos las características o las personalidades más comunes encontrar a la hora de estar resolviendo problemas. Sabemos aquel ingeniero héroe, pues que está salvando el día a día de manera reactiva, pues las situaciones que suceden dentro de la infraestructura. Y también hay aquellos ingenieros que de pronto no sabemos ni siquiera de ellos, ¿no? Eso va a depender también de la cantidad de recursos humanos que tengamos en el sentido de atención a la parte de IT, pero hay aquellos ingenieros que nunca los vemos, no los conocen tanto, no son tan sonados porque son aquellos que actúan de manera más preventiva. ¿Y de qué depende el estar dentro de uno o de otro rango? Pues es la parte de pues, que se tenga la infraestructura correcta. Hace un rato comentaba precisamente Manuel la especialización que tiene Amfora, precisamente con la cuestión de RUCUS, de tener pues una infraestructura completamente lista y habilitada para los requerimientos que se contemplan. Pues también tenemos que tener herramientas correctas, ¿no? Para suscitar, bueno, cuando se suscitan estos problemas, pues atacarlos de manera oportuna. Y pues para ello necesitamos invertir en medidas preventivas y tener un comportamiento pues más proactivo al respecto. Pues sabemos que los desafíos y los requerimientos en la actualidad han crecido con todo este boom que se ha venido de la parte del Bring Your Own Device y el Internet de las Cosas, el IoT. Y al mismo tiempo, pues el crecimiento de las aplicaciones, servicios en la nube y bueno, pues hay una completa gama en la parte de la infraestructura completa de la red, ya lo mencionaba Manuel, cuestiones de firewall, la parte de IoT. Entonces, las infraestructuras cada vez se hacen más robustas y con más cuestiones en juego. Ahora, como profesionales en el área y en la parte de especialización del Wi-Fi, pues nuestro objetivo de primera mano es construir redes que no solamente entreguen la parte de la cobertura, porque muchas veces y conforme ha ido evolucionando toda esta parte de las redes inalámbricas, nos hemos basado siempre más en la parte de cobertura. De hecho, nuestros clientes siempre la primera parte que nos preguntan es, oye, ¿y cuál es el alcance de tu access point? Pero hoy día no solamente es entregar la cobertura, sino se tiene que soportar la capacidad. Y recordemos que en el slide pasado venía pues entender esos requerimientos pues de lo que se va a conectar a esa infraestructura, esta parte del Bring Your Own Device, del Internet de las Cosas, de las aplicaciones que se van a estar utilizando. Entonces, no solamente es planear en cuestión de cobertura, sino en cuestión de la capacidad también misma. Los parámetros, pues, más comúnmente y en los que se basan, pues, esos lineamientos son la parte de la fuerza de la señal. Es una de las métricas fundamentales cuando estamos haciendo un análisis, pero la fuerza de la señal en conjunto con la parte del ruido que se puede provocar por interferencias de los mismos APs vecinos, compartiendo a lo mejor canales o canales adyacentes, o incluso aquellos dispositivos que no son Wi-Fi y que hoy precisamente con toda esta parte del Internet de las Cosas, pues vienen en juego otros protocolos como Zigbee, como Bluetooth, etcétera, etcétera, que pues vienen a poder provocar también esa cuestión. Entonces, la comparación entre la fuerza de la señal y toda esta parte de la interferencia o ruido,
pues nos da una métrica conocida como señal versus ruido. A manera precisamente de que la señal tiene que estar por encima de ese ruido, pues vamos a tener una mejor calidad en la parte de la infraestructura inalámbrica. Y obviamente ahí en el slide pueden ver la relación que existe precisamente con la parte de las frecuencias, porque ya sabemos que también eso difiere la cobertura entre 5 GHz y 2.4, y además, pues algo bien importante que son las tasas de datos, ¿no? Que vamos a estar soportando para poder entregar la capacidad disponible en la red que vamos a implementar. Sabemos que la mayoría de los fabricantes ya para el diseño de las redes inalámbricas pues tienen lineamientos pues muy homogéneos, porque eso no es otra cosa más que estar evaluando la parte de la radiofrecuencia, y pues eso es universal. Entonces, los lineamientos que se establecen para la mayoría de aplicaciones y para la mayoría de los dispositivos para poder tener una red inalámbrica pues óptima, se establecen lineamientos como que mínimo deberíamos de contar con menos 65 dBm como la fuerza de señal, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que la mayoría pues va a estar buscando cubrir esos requerimientos. Ahora, ¿cuándo realizamos un estudio de cobertura? Porque es importante también saber con qué herramienta vamos a contar o vamos a utilizar para los estudios de cobertura. ¿Cuándo hacemos un estudio de cobertura o por qué hacemos un estudio de cobertura? Bueno, empezamos con lo más básico, que es precisamente cuando un cliente nos pide una estimación de la cantidad de peso de la infraestructura que va a utilizar pues para cubrir los requerimientos que está planteando, ¿no? Entonces, sabemos que podemos utilizar una herramienta para hacer un estudio predictivo o de estimación y poder entregar un bill of materials pues más preciso, más cercano a la realidad. Podemos también hacer un estudio de cobertura para la parte de validación, es decir, que ya tenemos la infraestructura implementada, a lo mejor el cliente nos pide que de la infraestructura que ya tiene habilitada, pues puede ser a lo mejor el simple hecho de validar que lo que estipulamos en una planeación pues esté de esa manera, o a lo mejor realizar un análisis o una resolución de problema que pues ya está enfrentando a la hora de haber implementado la infraestructura, ¿no? Y bueno, puede haber otras, a lo mejor para hacer comparativos, para un RFP, qué sé yo. Entonces, la herramienta de estudio de cobertura pues tiene una amplia gama de usos, pero pues esos son los más comunes, ¿no? Empecemos con algo que generalmente vemos cuando entregamos un estudio de cobertura. El cliente muchas veces hay que explicarle que no siempre lo verde o el ver un mapa completamente cubierto, pues quiere decir que está todo correcto. Claro, eso es lo que pretendemos y eso es lo que buscamos, y con las herramientas adecuadas, pues vamos a poder entregar, como bien comentamos, una planeación más precisa y más cercana a la realidad. Entonces, independientemente de los gaps que alcanzamos a ver por aquí, pues luce bien, ¿no? O sea, está de acuerdo a lo necesario. Pero, por ejemplo, pues ya empieza a haber más gaps ahí de servicio, ¿sí? ¿Qué tal otra imagen? Sí, entonces ya se empieza a ver como que peor el asunto, ¿no? Todos esos gaps, esos grises, son cuestiones que no cubren los requerimientos, ya sea cobertura o la cuestión de capacidad, ¿no? Que mencionábamos. Entonces podemos ver que la misma red, porque pues es el mismo plano, pero podemos tener diferentes resultados, ¿sí? Esto viene precisamente ya aunado a la parte de las herramientas que vamos a utilizar para elaborar los estudios de cobertura, en este caso las predicciones o los análisis que estemos haciendo.
¿Cómo saber si el estudio de cobertura que estamos haciendo es confiable? Si yo repito o hago el estudio cuando hice la planeación o a lo mejor el estudio de recorrido después de la implementación y validé, si yo pudiera realizar ese estudio de cobertura y repetir ese mismo análisis, podría ver que dependiendo de la herramienta que yo esté utilizando, voy a tener variaciones en las lecturas. ¿Sí? En ese análisis pudiera tener un valor más lejano o más cercano de niveles óptimos de señal y de cubrir pues los requerimientos. En este caso, en la parte de solución de ECAHAU, se cuenta con la herramienta pues más precisa en el mercado. O sea, ahorita en el mercado no hay alguna herramienta que se asemeje, y por eso es que ha tenido un importante auge lo que es ECAHAU como tal, ¿no? Como marcas orientadas en la cuestión de estudios de cobertura, planeación, diseño y troubleshooting. ¿Por qué? Porque se utiliza una herramienta destinada a esa cuestión de ofrecer precisamente la precisión, que si ustedes elaboran o hacen el recorrido 1, 2, 3, 4 veces, pues va a ser muy poca la variación en esos análisis, incluyendo precisamente aquellos cambios que pudiéramos tener en la posición o ángulo del mismo, ¿no? Porque generalmente cuando hacemos los recorridos, pues podemos llevar el equipo con el que estamos haciendo ese recorrido, pues de una u otra forma, o inclinaciones, o variaciones, o sin medir la vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta pues nos va a utilizar a buscar siempre esa precisión, independientemente de cómo nosotros nos movamos, pues que pueda compensar esa situación. El diseño del Sidekick, pues contempla un diseño óptimo en la cuestión de las antenas, en donde precisamente la fuerza de la señal en la dirección o en la orientación que se mida, pues va a ser prácticamente la más cercana a la realidad, o la misma de acuerdo de cómo tomamos las lecturas. Entonces, obviamente el usuario pues no va a necesitar preocuparse por la ruta que sigue o la dirección que está llevando hacia el access point. Cosa que con otras herramientas pues sí debemos de tomar más en consideración, ¿no? La altura a la que llevo la laptop o el equipo con el que estoy haciendo el análisis, que si ya alguien se me puso a un lado para preguntarme algo durante el recorrido, etcétera. O sea, son más consideraciones las que tengo que tomar. Entonces, quiere decir que el Sidekick como tal funciona de una manera más consistente. Los resultados y esos comparativos, si pudiéramos hacerlos, pues no va a haber tanta variación. Y además nos va a habilitar, ya lo veremos más adelante, la parte de colaboración y continuidad. Si tenemos equipos de más gente haciendo los estudios de cobertura, ¿no? Entonces, independientemente de quién se lleve el equipo, pues el equipo mismo como hardware preciso nos va a evitar que si lo hace fulanito o menganito, pues tenga esas variaciones, porque a lo mejor uno tiene más experiencia que el otro, qué sé yo. No nos tenemos que preocupar por ese tipo de situaciones. El Sidekick se le hacen pruebas exhaustivas en laboratorio, llega a sus manos precalibrado con todas esas pruebas exhaustivas, como bien dice ahí. Se hacen pruebas de rotación para cambiar los ángulos. Precisamente se hablan aquí de los ángulos en donde se analizan los patrones de las antenas, el eléctrico y el horizontal, vertical, horizontal, o de azimut y elevación, dependiendo cómo lo quieran llamar. Obviamente se hacen dentro de esas pruebas en laboratorio, pues toda la cuestión de, primero, pues de aislamiento, ¿no? Para poder fabricar esas unidades de Sidekicks con los valores más precisos y con esa calibración que mencionamos. Entonces,
Ahora, sabemos que para la parte de estudios de cobertura, hemos estado utilizando en mayor parte del tiempo, pues algunos adaptadores que anteriormente se vendían incluso con la solución de ECAHAU. Era antes del desarrollo de esta herramienta, y precisamente por todas esas cuestiones que se vieron durante toda esta evolución, pues que había esos offsets, esos cambios, que si yo hacía un estudio de cobertura y luego lo volví a hacer, tenía bastante variación, pues empezó a desarrollar pues este tipo de herramienta, ¿no? Entonces, sí existe una diversidad de dispositivos, precisamente con razón a lo que vemos en el Psychic, que es justamente esa parte de la precisión. La precisión se da en las dos bandas, y por eso es que las pruebas exhaustivas de laboratorio se hacen, para que se pueda ver que de los muestreos que yo tomo en diferentes situaciones, diferentes ambientes, diferentes veces, pues ese margen que existe de lecturas, pues no sea tan considerable. Se puede ver que todas las medidas que se toman, todas esas pruebas, están dentro de un rango permitido de acuerdo a los canales, porque ustedes pueden ver que también por acá abajo se muestran los diferentes canales, y de este lado se muestra pues la calidad de señal. Entonces se hacen todas esas pruebas, se han hecho durante la fabricación y evolución de este dispositivo, comparado contra lo que entregan los adaptadores USB, pues pueden ver que hay un cambio muy significativo, ¿no? O sea, todo esto obviamente no es que digamos, y entonces todos los estudios de cobertura que hice o que hago sin el Psychic, pues están mal. Bueno, va a depender de muchos factores. Ya dijimos también la parte de la experiencia del ingeniero, la forma en que haya hecho el estudio de cobertura, el recorrido, si llevaba la computadora pues acomodada en un buen sitio, con todos los lineamientos que se deberían de seguir, pues también se podría decir que va a depender mucho, ¿no? O sea, se puede bajar esta tasa de error en ese sentido, pero pues bajo ciertos lineamientos, ¿no? Necesitamos a un ingeniero más experimentado. Obviamente la parte de tiempo que nos va a llevar a hacer un estudio de cobertura, pues vamos a tener un mayor tiempo con elaborando estudios de cobertura con este tipo de dispositivos. El Psychic, dentro de su diseño, tiene antenas, tiene 7 antenas sin polarización cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues va a permitir que el cambio u orientación que nosotros sigamos cuando estamos haciendo el recorrido, incluso una variación del equipo, pues va a permitir que lo que vimos anteriormente en los slides de la precisión, pues no se vea afectado. Ahora, ustedes están muy familiarizados con esta parte de implementación, pues con lo que comentaba Manuel, con la infraestructura de Ruckus, pues el arreglo de antenas que tienen este tipo de equipos es prácticamente similar, en el sentido de ayudar con la polarización de las señales, ¿no? De las antenas, y captar precisamente la señal de una mejor manera. ¿Por qué? Porque el patrón, tanto horizontal como vertical, en los planos como lo están viendo ustedes, pues va a ser de una manera pues, prácticamente unidireccional, ¿no? O sea, en ambas frecuencias, ahí se muestran los planos en las dos frecuencias. En este caso, el canal que están utilizando para prueba, puede haber variaciones en los diferentes canales, pero bueno, aquí lo importante es notar que el patrón y el patrón a nivel escucha del dispositivo, que en este caso aquí se ve cómo lo lleva, porque el Psychic pues cuenta con sus straps, con sus cintas para poderlo llevar de una manera específica, y que podamos escuchar de manera omnidireccional en cualquiera de los planos, ¿no?
prácticamente el patrón que estuviéramos viendo a nivel tridimensional, pues se podría representar de la siguiente manera. Ahora, ¿qué pasa con la situación de la comparación entre el Sidekick contra los dongles? Ustedes van a estar escuchando en la parte de Cajao la cuestión del offset. Muchas veces cuando nosotros hacemos un diseño, una planeación y estudio de cobertura de un lugar en particular, dependiendo de la herramienta que utilicemos, pues ya les expliqué la parte de la precisión, pues nos va a afectar, como vimos en las diferentes slides en donde decía, bueno, es el mismo lugar, pero los estudios se han hecho con diferentes dispositivos. Entonces, vean en el caso del Sidekick, la parte de la ventana de variación que puede tener entre las lecturas de menos 50 hasta casi menos 60, pero por ejemplo, cuando se está haciendo con un USB, pues vean la variación que puede existir, ¿no? En cuanto a dBMs, pues es bastante considerable. Entonces, es un factor importante a considerar en la decisión de qué herramienta ustedes van a utilizar para hacer un estudio de cobertura, porque obviamente cuando hagan el estudio de cobertura y cuando hagan la planeación, pues sabemos que nosotros también estamos haciendo la planeación con base a un dispositivo que serían desde la perspectiva del lado cliente. Si yo lo estuviera haciendo con Sidekick, si lo estuviera haciendo con una USB, etcétera, pero pues debo de considerar esas variaciones y por eso es que muchas veces ustedes en el sitio de Cajao encontrarán variaciones a veces hasta de 10 o más dBms, ¿no? En el sentido de toda esa cuestión. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide. Con todo eso que explicamos, pues sabemos que la realidad es que la experiencia es importante, pero las herramientas también. Las implicaciones de hacer una realización equivocada o con la herramienta equivocada de un estudio de cobertura, pues pueden ser muy notorias. Obviamente ya dijimos, si lo hacemos con una herramienta sofisticada, pues va a ser menos el esfuerzo, más óptimo, cubrir y cumplir con esos requerimientos, va a ser más fácil pues con soluciones como eCajao, pues lo vamos a poder hacer de forma colaborativa con las funcionalidades que se tienen. En cambio, pues del otro lado, si utilizamos la herramienta incorrecta, pues puede ser que los APs requeridos sean contrarios a los que yo voy a instalar y obviamente pues eso va a implicar en malos resultados y más trabajo, que pues eso resulta también en altos costos. Y aquí ya entrando de lleno a la parte de funcionalidades de Cajao, entra en todo el ciclo. En la parte de planeación, ustedes pudieran utilizar solamente la parte del software. En la parte ya de validación, pues ya se tiene que utilizar una herramienta que nos permita análisis de espectro y captura de paquetes, que tengamos también opción de utilizar aplicaciones móviles y pues dispositivos móviles. La parte de análisis, de igual manera, se va a utilizar el software, el Sidekick y pues la parte de herramientas móviles, ¿no? Y en el ciclo de monitoreo y de troubleshooting, porque pues decíamos que si actuamos de una manera proactiva, pues nos va a permitir siempre tener en buenas condiciones y en óptimas condiciones nuestra infraestructura de red, ¿no? Son algunas de las funcionalidades más sobresalientes. Ahorita ya Brenda nos va a mostrar la demo y pues, adelante Brenda, te voy a pasar el control. Muchas gracias, Jesús. Listo, Brendita, a ver si quieres compartir tu pantalla. Ok, ¿me confirmas si ahí ya la puedes ver? Sí, adelante, Brendita.
Ok, hola a todos, pues muchas gracias por estar con nosotros y la gente de Amfora en este webinar acerca de Ekahau. Mi nombre es Brenda Hernández, yo pertenezco al team de Sama Wi-Fi y soy el ingeniero de ventas a cargo de esta solución y de pues todas las soluciones que tengan que ver con diseño de redes. Bueno, ahorita lo que les estoy mostrando en pantalla es como tal el software de Ekahau. Este es pues su ambiente. Podemos ver que tenemos lo que es la pestaña de planeación y la pestaña de survey. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nos podamos ver pues un poquito, la verdad una embarradita por cuestiones de tiempo, ya que a Ekahau le podemos sacar pues horas y horas de funcionalidades, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entendible. De todas formas, si en algún punto tienen alguna pregunta o quieren que yo me regrese a algún paso, por favor no duden en hacerlo, lo revisamos sin ningún problema. Bueno, este ambiente es muy intuitivo, como pueden ver. En la parte de aquí nos va a ir dando algunos tips, algunos pasos de qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Por ejemplo, aquí ya nos dice que por favor agreguemos un mapa. Ekahau admite mapas en formato PDF, en formato JPG, PNG e incluso AutoCAD. Para efectos de este ejercicio voy a utilizar un formato imagen. Como podemos ver aquí, es una clínica muy pequeñita y me dice que por favor ponga la escala. Entonces, en la parte de arriba, al lado de la flechita, tenemos lo que es una regla para que nosotros podamos escalar. Es muy fácil, solamente tenemos que ir arrastrando nuestro mouse de una pared a otra donde queramos poner la medida. Es una buena práctica utilizar la pared más larga para así evitar el error al mínimo en caso de que no le demos bien a una esquinita o algo así. Si utilizamos la pared más grande, ese error va a ser el mínimo. Entonces, solo es cuestión de teclear la medida y darle Enter. Automáticamente ya el software después de esto ya te va a dimensionar totalmente cualquier otra parte del plano. Entonces, esta parte es muy importante. También es muy importante, antes de comenzar a hacer un diseño de un lugar, a lo mejor desde cero, es muy importante ir y darse una vuelta por el lugar, puesto que el siguiente paso es poner los materiales. Ekahau tiene ya precargados varios materiales, como podemos ver aquí, viene su nombre y justo al lado viene cuánto es lo que atenúa según el estándar que ellos han establecido. De igual forma, si nosotros vemos que nuestro material no está aquí, nosotros podemos agregar uno. Podemos poner cuánto atenúa, cuál es su grosor, cuál es su altura, podemos seleccionar algún color que queramos y pues podemos darle algún nombre. ¿Ok? Ahora, se va a ir agregando a nuestra librería. Para efectos de este ejercicio, yo voy a utilizar lo que es concreto en la parte de afuera. También es muy sencillo dibujar las paredes. Solo es cuestión de dar un clic donde empieza e ir arrastrando el mouse. Dar otro clic a la hora de querer cambiar de dirección. Esta parte a lo mejor en ciertos mapas que sean muy grandes es pues muy engorrosa realizarlo, pero hay que recordar hacerlo con paciencia y con precisión, puesto que nuestro diseño va a ser tan preciso como lo seamos nosotros, nos asemejemos a la realidad. Muy bien, ahora, en los muros yo voy a poner esto que es tabla roca, ya que en mi país muchas de nuestras clínicas, para no poner concreto como tal, ya que a veces hay remodelaciones, utilizamos este material que es wall dry o tabla roca. Voy a tratar de no tardarme tanto, por lo mismo, si queda un poquillo chueco, es eso. Pero hay que recordar que a la hora de hacer un diseño hay que ser pues muy meticulosos. Se recomienda mucho hacerlo con mouse, ya que es un poquito más difícil hacerlo con el mousepad de una laptop. Muy bien. También tiene lo que es materiales para las puertas. Estas como curvitas que ustedes ven denotan puertas. A la hora de que nosotros hagamos un diseño, siempre hay que hacerlo pensando en el peor escenario. ¿Cuál sería el peor escenario? Que todas las puertas estuvieran cerradas. Siempre hay que hacerlo pensando en la mayor interferencia que puede llegar a haber. Y también pues en la máxima de capacidad de sus clientes. Ahorita vamos a pasar a esa parte, ya que Ekahau también nos
ayuda a hacer un diseño no solo para cobertura, sino también para lo que es la capacidad. Ok, lo estoy tratando de hacer lo más rápido posible. Muy bien, voy a seleccionar rápidamente lo que es el material también de puerta. Aquí tenemos algunas puertas que ya vienen precargadas. Y yo voy a utilizar esta que es la más común, que es la de interior de oficina, que no atenúa tanto, que es de 4 dB. Ok, hay que tratar de pues pensar en el escenario de que todas las puertas estén cerradas, que nos puede causar pues los mayores obstáculos posibles, y diseñar sobre ese escenario. La verdad, esta es la parte pues un poquito más tardada, que es pues dibujar todos los materiales, pero también, no sé, para mí es una parte también muy divertida cuando lo haces con tiempo. Muy bien. Ahora, ya que tenemos todos nuestros materiales pues dibujados y en orden, lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar el área de, podemos seleccionar áreas. Bien puede ser un área de exclusión donde nuestro cliente me diga, no, pues ahí no la verdad no me interesa si hay Wi-Fi o no. O excluye, la verdad no quiero, no sé, Wi-Fi en los baños o no sé. Y también tenemos pues en los requerimientos, el área, por ejemplo. Yo voy a utilizar, para efectos de este ejercicio, utilizar el área completa, pero podemos crear varias áreas. Por ejemplo, en una escuela que nos digan que los requerimientos, no sé, a lo mejor en el área de cómputo son mucho más rigurosos que a lo mejor en el área de comedor, pues puedo seccionar diferentes áreas para ponerle diferentes requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos de cobertura? Lo que nosotros esperamos de nuestra red una vez ya instalada. Ahora, Ekahau tiene, como nos había comentado Jesús, pues algunos lineamientos. Aquí podemos ver que está el de Ruckus, mejores prácticas. Ekahau tiene un acercamiento directo con las marcas más grandes de proveedores de Access Point para poder conocer los lineamientos de sus propios pues Access Point. Ahora, podemos ver aquí que como señal principal nos pide un mínimo de menos 65 dBm. Esto, como vemos, son las mejores prácticas a lo que a lo mejor sería una conectividad básica, que como vemos cambia a menos 75 dB, que es pues bastante la diferencia. Entonces, aquí nosotros, dependiendo a lo que nos diga el cliente, o ya a lo mejor si decimos vamos a usar pues puro Ruckus, sería buena idea seleccionar pues las mejores prácticas que ya ellos mismos han dado. Podemos ver aquí, de todas formas, en caso de que nosotros quisiéramos poner pues nuestros propios lineamientos de requerimientos de cobertura, podemos agregarlos sin ningún problema e ir cambiando los valores que vemos aquí. Para efectos de este ejercicio, yo dejaré en Ruckus Best Practice. Y listo. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra área lista, nosotros nos vamos a ir a la herramienta que es el Autoplanner. Esta herramienta nos va a ayudar a que el software, utilizando matemáticas, nos dé pues una localización y un número de access point aproximado que calcule. Ahora, aunque ya nos dé un número, nosotros podemos agregar o quitar, mover, etcétera, access point. Recordemos que el ingeniero siempre, pues la recomendación del ingeniero siempre va a sobrepasar la de la máquina. Ahora, puedo yo dar aquí un nombre al área. Voy a seleccionar, como habíamos dicho, Ruckus Best Practice. Ahora, en esta parte yo puedo agregar notas y en las notas puedo tomar fotografías. Esto es bueno a la hora de hacer un recorrido, puesto que a lo mejor digo, este cuarto siempre permanece cerrado. Puedo poner varias notas donde, pues a la hora de yo escribirla y mandarla, me va a decir qué colaborador lo hizo. En este caso, la licencia está a nombre de Jesús. A qué hora, qué día y pues lo que dice la nota. Esto es muy importante a la hora de trabajar en equipo, ya que podemos estar todos muy bien coordinados. Ahora, le podemos poner un nombre al área.
Aquí está pues el perfil que seleccionamos y algo muy interesante es que podemos agregar dispositivos, que es lo que les había comentado. No solamente podemos diseñar para cobertura, también podemos diseñar para capacidad, puesto que no es lo mismo un espacio a lo mejor de 200 metros cuadrados con 3 dispositivos que ese mismo espacio con lo que son 150 dispositivos. Ya necesitamos pues repartir esos clientes por access point, entonces ya necesitamos pues hacer algunos cambios. De igual forma, aquí nos vienen pues algunos de los access point que podemos, de los clientes que podemos elegir, como laptops genéricas, smartphones, tabletas, teléfono VoIP, e incluso estos como escáneres de barra que se utilizan mucho en lo que son almacenes para generar inventarios. De igual forma podemos poner qué es lo que va a estar haciendo ese dispositivo. Si simplemente si va a utilizar pues un ancho de banda muy alto, si va a ser solamente para email, si es para VoIP, si es para conferencias, por ejemplo, incluso algunas aplicaciones como bien podría ser Skype y GoToMeeting ya también dieron pues sus lineamientos y aquí los tenemos. De igual forma, si vamos a hacer pues streaming de video, de música o si simplemente va a ser una asociación. Ahora, ya que agregamos aquí nuestros requerimientos de capacidad, se nos va a palomear la parte donde dice optimizar para capacidad y para dispositivos móviles. Ahora, la siguiente parte es pues elegir qué antena vamos a utilizar. Como podemos ver, tiene un gran portafolio de antenas. Existen muchas marcas y cada que hay una actualización se van cargando los nuevos access point que hayan salido. Para efectos de este ejercicio, yo voy a utilizar uno de Ruckus, el R510. Listo. Ahora, yo puedo dejar la configuración por default o puedo despalomear esta casilla y poner mi propia configuración desde la altura a la que va a estar colocado el access point, qué canales quiero para la banda de 2.4, cuál va a ser el máximo de ancho de banda para la de 5, qué canales quiero para la de 5. Todo esto se puede editar, mis data rates, si voy a hacer band steering, etcétera, etcétera. Algo también muy importante es el número de SSIDs, puesto que si ya aquí se los ponemos cuáles van a ser, ya lo va a tomar en cuenta. Recordemos que un SSID se propaga en el aire en 10 veces por segundo por radio. Entonces, si nosotros excedemos el número de SSIDs que vamos a utilizar por radio, pues vamos a estar gastando mucho tiempo en el aire que el access point podría utilizar para hablar con los dispositivos clientes. De igual forma, podemos decirle cuál es el máximo de clientes asociados por radio, ya que incluso algunos access point nos dicen que aguantan hasta 512 dispositivos conectados por radio. Nosotros aquí podemos decirle, pues utiliza 100, utiliza 50, sin ningún problema. Lo siguiente que hay que hacer es simplemente dar clic en el botón que dice crear plan. Listo. Me puso ahí 3 access point, me dio una localización pues que puso según cómo están los requerimientos, pero de igual forma yo puedo elegir modificarlo. Supongamos que esta parte de aquí, por ejemplo, es un pasillo. Sabemos que no es muy buena idea tener access point en pasillo, entonces a lo mejor lo puedo pasar a uno de estos cuartillos. Puedo moverlos. Como vemos, también me hizo la distribución de canales, 1, 6 y 11. Y bueno, si yo dejo el cursor en algún lado, puedo ver cuál es la potencia de la señal. Me dice que escucha pues el access point simulado 3. Como yo le estoy dando aquí en la parte de arriba que vea ambas bandas, puedo cambiarlo a la vista de 2.4 y a la de 5. Ahora, si yo le di a la de 2.4, vemos que hay algunas áreas en grises. Si yo dejo mi cursor ahí y espero a que me dé información, me dice que ahí ve una señal de menos 67 dBm. Esto no significa que no exista señal, sino simplemente que no cubre los requerimientos que nosotros habíamos puesto en un principio. Como podemos ver aquí, habíamos puesto que el tope era menos 65 y ya nos va a decir qué áreas no cubren esos menos 65.
Ahora, yo puedo mover algunos access point para tratar de pues corregir esas áreas. Y de igual forma, recordemos que no es que no haya señal como tal, sino simplemente que no cumple los requerimientos. Menos 69 dBm es todavía una buena señal, pero no es exactamente la que nos habíamos propuesto. Ahora, de este lado yo puedo elegir cambiarle el nombre o cambiar el canal directamente si yo lo quiero hacer manualmente. Ahora, todas las demás vistas que nosotros tenemos están en esta parte, en la parte de arriba. Por ejemplo, ahorita estamos en la de fuerza de la señal. Nosotros nos podemos ir, por ejemplo, a Network Issues. Y Network Issues nos va a decir qué partes del mapa no cumplen con lo que habíamos estipulado. Si yo dejo el cursor nuevamente ahí un poquito, me va a decir que la señal está en menos 70 y el límite era menos 65. Me muestra los problemas para 2.4 y los problemas para 5. De igual forma tenemos pues la de Channel Interference. En este momento no vemos interferencia puesto que todos los canales están bien distribuidos. Pero por ejemplo, si yo cambiara nuevamente a lo que es el canal 6, vieron cómo cambia la vista. Y en la parte de aquí abajo, cuando está todo en verde es que no hay como interferencia de canal. Y ahora me dice, cuando estén en este como amarillito, me dice que hay 2 access point que se están haciendo interferencia de canal adyacente, que son estos 2. Entonces, pues nosotros tenemos muchas vistas que podemos ir revisando. La verdad, por efectos de lo que es el tiempo, no podemos ver pues todas las bondades que nos brinda Ekahau, desde los reportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cuestiones de tiempo vamos a dejar aquí lo que fue la parte de diseño y vamos a tratar de pasarnos rápidamente a lo que es la parte de survey. Voy a conectar lo que es el Psychic para que podamos dar un vistazo rapidísimo a lo que es el analizador de espectro. Entonces, voy a conectarlo. Hasta el momento, ¿alguna duda? En lo que hago esta conexión, podría ir respondiendo algunas dudas. No sé si Jesús o Ari puedan ver alguna duda en el panel, que me la puedan leer para yo contestarla. No, vamos a dejar las preguntas al final, Brendita. Si quieres, procede con la otra cuestión y ya al final, ahorita de todo no veo tampoco preguntas en el panel y dejamos al final para... ¿Listo? Gracias. Ok. Estoy conectando el Psychic. Esperemos que no me desconecte, puesto que luego de repente me bota por utilizar el adaptador, pero no lo hizo. Ahora, lo que podemos ver de diferencia es que en la parte superior derecha ya me dice que el Psychic está conectado. Ahora voy a seleccionar otro, voy a abrir pues otro mapa para que podamos hacer esta parte del survey. Bueno, voy a seleccionar el mismo mapa, pero en blanco. Lo único que tenemos que hacer para el survey es ponerle las medidas. Si yo me voy a lo que es la pestaña de survey, automáticamente me va a desplegar arriba qué es lo que está escuchando el Psychic en tiempo real. Ahora, voy a volver a escalar rápidamente. Y listo, ya podemos continuar con lo que es la parte de survey. En Ekahau podemos ver que tiene para seleccionar 3 tipos de survey. Está el survey continuo, que es recomendado a la hora de que nosotros vamos a hacer un estudio en un lugar grande. Por ejemplo, una escuela, por ejemplo, esta clínica, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es, valga la redundancia, ir caminando a una velocidad continua, a paso normal, no muy rápido, no muy lento, e ir moviendo nuestro cursor conforme vayamos a cambiar de dirección, etcétera, etcétera. Ese es el survey continuo, sin detenerse, para que el Psychic vaya escuchando todo lo que hay alrededor e incluso nos vaya posicionando los access points que encuentre cerca.
Ahora, el Stop and Go. El Stop and Go Survey está recomendado para lugares pequeños. A lo mejor vamos a hacer un survey de una oficinita que a lo mejor solo tiene 2 cuartos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy recomendable utilizar el Stop and Go Survey. Nos paramos en algún punto de una habitación, nos detenemos, esperamos a que cargue el circulito, que nos va a decir pues cuánto tiempo tenemos que quedarnos detenidos y en ese tiempo va a estar escuchando todo lo que alcance y listo. Por último está el GPS Survey. En algunos lados tenemos que llegar a hacer lo que son surveys por incluso en lugares outdoor. Por ejemplo, a lo mejor estamos en una nave industrial y te dicen que también el área de transportes tiene que tener Wi-Fi. Nosotros vamos a colocar a lo mejor una antena outdoor y tenemos que ver pues qué hay ahí. Entonces, generalmente solo tenemos mapas de pues lugares interiores, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos utilizando el GPS Survey, utilizando un módulo GPS de la computadora para pues que nos dé desde dónde estamos haciendo el survey, una vista a lo mejor de Google Earth, de pues la parte outdoor que nosotros vamos a trabajar. Ahora, para efectos de este ejercicio, vamos a mostrar un poquito de cómo sería el continuo. Por el momento, acerca de la pandemia, yo estoy haciendo home office. Bueno, todos estamos haciendo home office en Sama Wi-Fi para estar cuidando nuestra salud. Entonces, pues, yo me encuentro en un área departamental, así que vamos a ver muchos módems de caseros. Entonces, voy a hacer la simulación de que me estoy moviendo, pero en realidad no la estoy haciendo. Y vamos a ver qué es lo que escucha el Scikit cerca. Ahora, como les decía, se da un clic y hacemos, pues, el recorrido, caminamos, llevando el cursor de esta manera. Ahora, damos un clic a la hora de que nosotros cambiemos de dirección de esta forma. Esta es la forma en la que se haría un site survey continuo. Ahora sería, pues, yéndonos moviendo por el lugar y listo. Para finalizar el survey, solo damos un clic derecho. Y listo, vamos a ver qué escuchó en el rapidísimo survey que hicimos. Por ejemplo, los access point que me marque como en verdecillo son los míos, porque pues están conectados a mi SSID. Me va a decir cuál es mi SSID, cuál es su vendedor, y me los va a colocar en el mapa. Puesto que yo estoy en esa habitación, pues me lo puso en medio. Ahora, vemos este de acá al lado, que trae un SSID oculto, por lo tanto no podemos pues ver cuál es, nos aparece como un sin nombre, desconocido, pero de todas formas podemos ver la terminación de su MAC address, y pues me lo marca muy encima, puesto pues por el área de departamentos que yo estoy, debe estar justo en el piso de arriba. Entonces, de igual forma, me dice todos los access point que encontró que no puede colocar en el mapa, puesto que a lo mejor son de otro edificio, del edificio de enfrente, del de al lado, y me va a ir diciendo pues todo lo que va mostrando. Su SSID, vemos aquí varios de Infinitum, Total Play, Easy, etcétera, etcétera, etcétera. Y me los marca. Y esto fue la información, o sea, captó muchísimo, muchísimo, muchísimo en el poquitito tiempo que nosotros hicimos el survey. Podemos ver desde aquí, pues, cuál es la potencia que tiene el Scikit como tal. Ahora, esto, pues, es lo que encontramos a la hora de hacer un survey. Esto fue, pues, rápidamente y en un área departamental. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que es el analizador de espectro. Bien. Aquí tengo lo que es el analizador de espectro y estoy en la banda de 2.4. Estoy poniendo lo que vimos en vivo. Ahora, si yo me voy a lo que es la ventanilla de survey, puedo ver lo que captó en pues el poquito tiempo que yo hice el survey. Esto puedo así de esta forma guardar información de lo que vimos en ese momento o bien elegir ver en vivo qué es lo que está pasando. Como podemos ver, hay pues mucho ruido en lo que es el canal 11 y vamos a ver por qué. Aquí tenemos que pues
Nos dice cuáles son los radios o SSID, qué tipo de tecnología, el data rate, en qué canal y a qué potencia lo escuchamos. Ahora, vemos que varios están en el canal 11, por eso es que pues está un poquito saturado. Ahorita si nosotros vemos esta interferencia fuerte en el canal 11, es que porque del otro lado mi hermano está con su bocina Bluetooth haciendo no sé qué. También de esta forma vemos que no simplemente busca lo que es Wi-Fi. En 2.4 vamos a ver interferencias pues de todo lo que puede radiar en Wi-Fi. Digo en 2.4 que es el Bluetooth, por ejemplo, un horno de microondas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que podemos ver. Entonces, ya de esa forma nosotros diríamos, pues hay problema porque algo está radiando muy fuerte en esta banda. Vamos a ver qué es y tratemos de solucionarlo. Nosotros podemos, pues, ver que la verdad sí tiene bastantilla potencia el Psychic, puesto que puede escuchar, pues, muy, muy lejos. Incluso hay algunos que escucha a menos de -90, pero de igual forma me los marca. Este lo escucha a -88, 87, o sea, lejos, lejos de la zona, pero de igual forma los encuentra. Y hay algunos que a todavía menos de eso los encuentra. Entonces, pues, como podemos ver, el Psychic es una herramienta sumamente potente. Ahora veamos qué está pasando en 5. Como al ser un área pues, departamental, muy pocos tienen access point dual band. Y pues podemos ver aquí que no hay mucho ruido. Entonces, pues esto es lo que podemos nosotros ver en la parte de pues hacer un survey y la en vivo y lo que captó a la hora de el tiempo del survey. Entonces, pues como les comentaba, podríamos sacar mucho jugo de esta herramienta, pero en cuestiones de tiempo, pues obviamente necesitamos mucho más. Listo. Ahora podemos Gracias, ver. Brenda. Claro que sí. Te devuelvo el control para que puedan seguir mostrando la presentación. Sí, de hecho vamos a abrir Ari. ¿Ves ahí más preguntas? Yo solamente vi una respecto a la parte de la recomendación de la distribución de los canales. Ya por ahí la contesté a la persona que la hizo. No sé si tú tengas otra, Cintia, Manuel. Yo no vi más consultas. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna consulta en este momento. Si no, también cualquier cosa después pueden comunicarse con nosotros vía correo también. Adelante. Pueden poner sus preguntas en la parte de preguntas o ya sea de chat, ya para ir cerrando poco a poco y ya para dejar al último la rifa que quedó pendiente para ver quién se va a llevar esta licencia de caja o de prueba. Claro, sí. Ahorita voy a compartir algo rápido para cerrar, porque de pronto es algo que consultan muy frecuentemente. ¿Qué es lo que, dentro de la solución, qué es lo que contempla la solución de caja? Ahí en la ventana pueden ver y de acuerdo a la presentación que dimos, Ekahau maneja dos tipos de licenciamiento. Ambos tipos de licenciamiento se deben de adquirir con... Sí. No se está viendo, creo que la filmina se vio por un momento, pero la que está en este momento es la de Ánfora. Ok. Un segundito. Vamos a... Ahí está. ¿Listo? Listo. Ok, perfecto. Bueno, Ekahau maneja dos tipos de licenciamiento. Esos dos tipos de licenciamiento, básicamente uno incluye el Psychic y el otro no incluye el Psychic. Ambas soluciones o ambos productos, ambas variaciones de producto que maneja Ekahau necesitan una suscripción anual.
y es obligatoria el primer año y los siguientes años es opcional. Obviamente, siempre se les recomienda que lo estén actualizando porque siempre van a tener las últimas versiones de los Access Point, las funcionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, y dentro del producto se tiene pues toda la gama de las funcionalidades que explicamos durante la presentación y durante la explicación de la demo de Brenda. Es algo que se conoce como Ekahau Connect, que precisamente es la solución, que es el Ekahau Pro y el hardware, ¿no? Y junto con todo esto, pues puedes hacer diseño, validación y troubleshooting. Entonces, básicamente, eso es lo que se compone. Las otras funcionalidades, por ejemplo, la cuestión del survey, Ekahau Pad, para iPad, pues es tener la herramienta en un dispositivo móvil y con la cuenta que se genera en el cloud, precisamente se habilita la parte de colaboración en el equipo, o sea, poder compartir esos estudios de cobertura que se realizaron. También para la parte de troubleshooting se contempla una herramienta que se puede bajar del sitio que se llama Ekahau Capture, que es precisamente para capturar las tramas en la parte del Wi-Fi y todo eso se hace a través del Sidekick. Entonces, rápidamente quería cerrar con eso y abrir, obviamente, el panel para preguntas. Por ahí ya veo en el panel algunas preguntas. Dice, no hay forma de pasar AutoCAD a la herramienta y crear las paredes de forma manual sin tener que dibujarlas, más bien de manera automática sin tener que dibujarlas. Sí, sí existe la posibilidad de importar precisamente un plano directo de AutoCAD en el formato de AutoCAD y la parte de las paredes, de acuerdo al layout que venga de AutoCAD, va a ser posible importar el tipo de paredes. Luego, por otro lado, al poner los access point en el plano, ¿hay alguna forma de que los canales sean seleccionados de forma automática por la herramienta sin causar interferencia? Sí, también. Ahora, con base a recomendación, generalmente lo que se hace ya en una implementación real, dependiendo de las funcionalidades de cada fabricante y todo eso, porque pues obviamente Ekahau es una herramienta agnóstica y como lo mostró Brendita, ya hay por ahí recomendaciones, pero cuando ustedes corren el autoplanning en la parte de Ekahau, cuando ya definen las áreas que explicó Brendita de exclusión y las áreas de cobertura y de acuerdo a las capacidades, porque puede ser también que cada área determinada de todo el plano que estamos analizando tenga requerimientos muy específicos. Entonces, cuando ustedes hacen las diferentes áreas para ese tipo de requerimientos específicos que va a ser el tipo de dispositivo y cantidad de dispositivos y los aplicativos que se van a utilizar, va a correr un algoritmo en donde va a determinar la cantidad de APs y la ubicación de los APs. Obviamente, como esto lo hemos venido revisando, se trata de una herramienta de predicción. Entonces, pues también de pronto debe de haber situaciones en las que esto se debe siempre acompañar con un estudio de cobertura en sitio, al menos un recorrido en el sitio que nos pueda dejar ver que esa planeación o esa predicción que hizo la herramienta pues va acorde a la realidad, porque nos puede mandar una ubicación en donde a lo mejor no nos van a dejar instalar el access point. Entonces hay que moverlo, hay que hacer las adecuaciones, también la parte de ajuste de canales, por recomendación y por experiencia, muchas veces lo que se hace es dejarlo, sí, a lo mejor la primera vez como autochannel, que corra la herramienta, tanto la herramienta como la infraestructura, porque también la infraestructura a veces permite correr la cuestión del autochannel. Entonces, seleccionar los canales ideales para esa ubicación, pero también ya para un tuning se debe de hacer una planeación manual la mayor parte del tiempo.
¿no? Entonces, eso va a ser una de las recomendaciones. Hay otra pregunta que está por aquí. ¿El dispositivo ECAHAU es compatible ya para Wi-Fi 6? Sí, para la parte de Wi-Fi 6 sabemos que sigue siendo en la frecuencia de 2.4 y 5 GHz. Y entonces la parte de la detección, validación y todas esas funciones pues están soportadas para la parte de Wi-Fi 6, que en este caso sería AX. Obviamente sabemos que vienen de pronto nuevas, bueno, ya se empieza a hablar de Wi-Fi 6E, en donde ya se va a tener que utilizar otra frecuencia que es la de 6 GHz. Y bueno, pues ya es otra banda, ¿no? Ahí en la parte. Pero para Wi-Fi 6 no hay ningún problema. Luego dice, ¿cuál es la potencia que se recomienda usar en 2.4 GHz y 5 GHz? Por experiencia y por recomendación siempre se tiene que buscar una simetría de potencias. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los APs transmiten a una potencia de 20 dBm, obviamente agregándole también si hay APs con antenas externas y todo, pues esto puede variar. Pero aquí con la parte de la potencia simétrica, lo que quiero dar a entender es que si ustedes ponen toda la potencia en el access point, muchas veces sucede el tema de que dice el cliente, oye, pues es que tengo el nivel de señal, pero pues no me puedo comunicar de buena manera. ¿Por qué? Porque el dispositivo cliente que ustedes están utilizando no va a tener la misma potencia de transmisión de regreso. Entonces, se pretende que cuando hacen toda esta cuestión, también ustedes tengan en mente, y lo explicó Brendita por ahí en la demo, en donde ustedes pueden variar o dejar los parámetros por default del fabricante. Entonces, generalmente y por recomendación, muchas veces se juega con valores de 14 dBm. ¿Por qué? Porque los diseños tienen que ir orientados al cliente menos capaz. Y si yo estoy diseñando una red inalámbrica para un escáner, para un lector de código de barras, para un dispositivo móvil, que realmente esos dispositivos móviles, la potencia de transmisión no va más allá de esos niveles, pues deberían de ajustar el tamaño de celda. El ajustar el tamaño de celda, precisamente del access point, es determinar la potencia de transmisión de esos APs. Entonces, por eso es que Brenda explicaba esa parte para que ustedes dejen por default o de acuerdo al dispositivo menos capaz que ustedes le van a dar cabida en la infraestructura. Ok, y dice, ¿pueden integrar productos de otra marca? Unify, Ubiquiti, mencionan en la pregunta, sí, la herramienta es agnóstica, como vieron, Brenda seleccionó un tipo y modelo de AP, entonces la base de datos es grande para que puedan elegir los modelos que vayan a utilizar. Son todas las preguntas que encontré en el panel. Cintia, Manuel, no sé si quieran agregar algo más, sino para pasarnos directamente a la actividad que tiene preparada Ari. De momento sería, le damos el pase a Ari y ya yo después de la rifa entonces hago el cierre. Muchas gracias, Perfecto. Jesús. Gracias. Entonces, okay. Ari, estás como presentador. A ver, permíteme un segundo. Voy a pasarme a presentador. Listo. Listo. Gracias. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ari. Bueno, muy bien, vamos a realizar la rifa para ver quién será la persona ganadora de la licencia de prueba de ECAHAU. Tenemos una lista del lado izquierdo con sus nombres, numerada conforme se fueron registrando para el webinar, y vamos a seleccionar un número aleatorio que nos va a dar Google del lado derecho para saber quién se llevará el premio. Es muy importante que el ganador esté obviamente conectado y tiene que ponernos ya sea en la parte de preguntas o de chat que está presente, o si no, yo igual lo verifico aquí en los asistentes. Entonces, vamos aquí a Google, ponemos que un mínimo es del 1 y el máximo son 23, y vamos a ver quién va a ser el ganador.
El número 17, que es Humberto. Humberto se encuentra presente. Me parece que Humberto no está presente, entonces vamos a hacer un número nuevo, que es el 11. Es Nelson. Nelson está presente. Me parece que Nelson tampoco está presente. Generamos otro, que es el número 5, es Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez sí está presente, ya lo vi por aquí en los asistentes. Muchas felicidades, eres el ganador de esta licencia de prueba de ECHAHOW. Nosotros te vamos a contactar en cuanto acabemos este webinar para darle seguimiento a tu premio. Y pues a mí no me queda más que nada que agradecer a todos por estar aquí presentes y por haber participado en este webinar. No sé si alguien quiera agregar algo más. Muchas gracias, Ari, por hacer la rifa. Mi intervención básicamente, les habla Cintia Castro del Departamento Comercial de Ánfora. Mi intervención básicamente es para hacer el cierre, agradecer sumamente toda la coordinación, a todo el equipo de Sama Wi-Fi que nos ha ayudado durante este rato para poder hacer esta presentación. Gracias a Jesús por la explicación, gracias a Brenda por ese demo también. A todas las chicas, a Carla, a María José, a Ari, por toda la parte de logística. Y gracias también a los participantes por el tiempo que nos dieron durante esta mañana. Y también recordarles que nosotros somos representantes de ECHAHOW para Costa Rica y que estamos en la mayor disposición de poderles ayudar en todos sus proyectos, tanto de redes inalámbricas como la parte de networking y otras que Manuel mencionó al principio. Muchas gracias a todos por la participación y los esperamos en nuestros próximos webinars. Quedamos atentos y a la orden. Muchas gracias a todos.